Prosiguiendo con el análisis de los planos resistentes verticales, vamos a continuar con los pórticos a nudos desplazables. Vamos a tomar ahora algunos modelos más complejos que los que vimos en la clase anterior. En este caso, un modelo de 2 tramos, luego vamos a tomar un modelo de 2 niveles y por último, la combinación de ambos. En este modelo de 2 tramos, que lo hemos ensayado, que está configurado por varillas de acrílico que representan a los elementos verticales, que serían las columnas de las mismas dimensiones, y las varillas horizontales, que también son varillas de acrílico de la misma dimensión, en este caso ambas vigas. Ahí tenemos el ensayo del modelo, le hemos aplicado una fuerza horizontal, esto ha producido el desplazamiento en la cabeza de las columnas, que son las que se deforman inicialmente, y las vigas restringen, en función de su capacidad, el giro en el extremo superior de la columna. En función de esa restricción, queda determinada la deformación de las columnas y también queda determinado el giro que le ha sido impuesto a los elementos horizontales, en este caso a las vigas, y que marcan cuál es la deformación de estos elementos. Veamos ahora el análisis de esfuerzo que corresponde para este plano resistente vertical, que nos permite determinar la magnitud de los mismos y en función de la determinación de esas magnitudes poder pensar en un diseño de este plano resistente vertical desde el punto de vista de los esfuerzos generados por las fuerzas horizontales que representan la condición que el sismo le impone a nuestras construcciones. Se ve reflejado ese comportamiento que veíamos en el modelo en el análisis de la deformada y de los diagramas de esfuerzo. En primer lugar, tenemos acá la relación de rigideces entre los diferentes elementos que componen el pórtico, las columnas y las vigas, determinando una relación uniforme entre los diferentes componentes. En primer lugar, vamos a hacer el trazado de la deformada, donde se ve reflejado la curvatura en los diferentes elementos. Esta curvatura responde al giro en los extremos de las barras. En este caso podemos observar en la columna central la restricción que me impone la continuidad con las vigas es más eficiente, ya que tengo dos vigas que concurren a ese nudo, que la que se está produciendo en las barras laterales. Esa condición hace que las tracciones de esta curvatura posicionen el punto de inflexión en la columna central más cercano al punto medio de la barra. Y en las columnas de los extremos, ese punto de inflexión se desplaza de la mitad hacia arriba. En las vigas, por la curvatura que adopta en función del giro que tienen las mismas en sus extremos, hace que el punto de inflexión se desplace hacia el centro del modelo, o sea, hacia los extremos de las barras. Justamente eso lo está determinando la amplitud de este giro que se está produciendo a la derecha de la viga 2 con respecto a la amplitud del giro que se está produciendo en el extremo izquierdo de la misma viga. Una vez que tenemos establecido el posicionamiento de las tracciones y de los puntos de inflexión, vamos a trazar el equilibrio de los nudos, siempre indicando la cola de la flecha de los momentos del lado de las tracciones. Todos los nudos tienen que estar equilibrados, ya sea por la continuidad entre una barra y otra o por el vínculo que nos está determinando la capacidad restrictiva del mismo. Acá vemos que no tenemos reacción vertical en la columna central, justamente porque no tiene esfuerzo normal. Ya vamos a ver cómo esto se ve reflejado en los diferentes diagramas. Pasemos a estudiar, en primer lugar,
nuestro diagrama de esfuerzo de corte, donde se ve reflejado ese posicionamiento en los puntos de inflexión que habíamos determinado en nuestra deformada, y también la distribución de los esfuerzos que tienen que ver con la rigidez de las diferentes columnas. La columna del medio, que es más rígida, está tomando un mayor esfuerzo de corte, y ese mayor esfuerzo de corte nos está generando un momento de mayor magnitud en los extremos de las columnas. El momento en la cabeza de la columna en el punto D es equilibrado por el momento de la viga 1, que es la viga de la izquierda, más el momento de la viga 2, que es la viga de la derecha. Esa diferencia, esfuerzo de corte que toma cada una de las columnas, se ve reflejado en el diagrama de esfuerzo de corte, tomando más la columna central y un poco menos las columnas perimetrales. El esfuerzo de corte en las vigas es de la misma magnitud por la simetría de nuestro plano resistente, por lo cual el esfuerzo normal que se va a producir en la columna central es igual a 0. Ese esfuerzo normal es mayor en la viga 1, la viga de la izquierda, porque es la encargada de transferir la parte del esfuerzo de corte que no está tomando la columna 1 y que debe ser absorbida por la columna 2, y luego, a través del esfuerzo normal, va a ser absorbido por la columna 3. El esfuerzo normal en las columnas extremas es igual a que el esfuerzo de corte en las vigas es de la misma magnitud. Vemos ahora un modelo de dos tramos igual al anterior, pero le hemos cambiado la rigidez de la columna intermedia. Veamos en el ensayo cómo es el comportamiento de este plano resistente vertical bajo el estado de carga de las fuerzas horizontales. Acá se puede apreciar cómo la restricción que le imponen las vigas, que tienen una mayor inercia que la columna, se efectiviza de mejor manera que en el caso anterior, ubicando prácticamente el punto de inflexión en el sector intermedio. Para las columnas de los extremos, la restricción que le impone la viga no es tan eficiente, ya que son elementos que tienen la misma inercia, con lo cual el giro en la cabeza de la columna es mayor en las columnas de los extremos que en la columna central. Y eso se ve reflejado en la curvatura de la barra, ubicando el punto de inflexión con un desplazamiento del punto de referencia, que es la mitad de la barra, hacia arriba. También podemos observar la curvatura de la viga, donde le ha sido impuesto un mayor giro en el extremo derecho y un menor giro en el extremo izquierdo. Y eso se ve reflejado en la curvatura del eje de la pieza, desplazando mi punto de inflexión del centro y acercándolo hacia la columna central. Veamos ahora cómo se ve esto reflejado en los diagramas de los diferentes esfuerzos que va a tener que tomar este plano resistente vertical. Aquí podemos ver la relación de rigideces que establecíamos cuando explicábamos el modelo. Lo que hemos hecho es cambiar la barra del centro por una barra que tiene la mitad de la inercia que los otros componentes, para ver cuál es el comportamiento de esa barra dentro del conjunto. Lo primero que podemos observar en el trazado de la deformada es que esta barra, que ahora tiene menor inercia, se ve más restringida en su extremo superior. Esa restricción hace que el giro central prácticamente sea nulo
y el posicionamiento del punto de inflexión en esa barra esté muy próximo a la mitad, prácticamente como si estuviera empotrado en ambos extremos. Esa condición hace que los puntos de inflexión en la viga se acerquen al nudo central, porque prácticamente en el nudo central el giro es nulo y en los extremos de las vigas que están equilibrando la cabeza de las columnas externas, el giro es mayor que en el punto central, por eso se desplaza el punto de inflexión. Una vez que tenemos trazadas las tracciones, estamos en condiciones de equilibrar los nudos. Las reacciones y el equilibrio de los nudos es exactamente igual al que habíamos visto en el análisis del modelo anterior. Veamos ahora el reflejo en el comportamiento de los diferentes diagramas de esfuerzo que tienen que ver con este cambio de configuración de nuestro modelo. Veamos primero el diagrama de momentos flectores. En el diagrama de momentos flectores se puede ver cómo la columna central, que tiene una menor inercia, tiene una menor participación en la distribución de esfuerzo. Inicialmente, en la distribución del esfuerzo de corte que le corresponde, esa variación en el comportamiento del conjunto también se ve reflejado en el posicionamiento de los puntos de inflexión de las vigas, que como habíamos dicho, se desplazan aún más del centro hacia el apoyo central en función de la magnitud de giro que tiene la viga en sus extremos. Esa participación en la distribución del esfuerzo de corte se ve reflejada en nuestro diagrama, pasando de ser la columna central la que más corte tomaba a ser ahora de las tres la que menor corte toma y distribuyéndose de manera equitativa el corte restante entre las otras dos columnas. El corte en las vigas sigue siendo de la misma magnitud relativa entre ellas y de sentido contrario, con lo cual no se está generando un esfuerzo normal en la columna central. El normal de la viga 1 es igual al esfuerzo P aplicado menos el corte en la columna 1 y el normal de la viga 2 es igual a ese esfuerzo P que fue aplicado externamente menos el corte de la columna 1 menos el corte de la columna 2. De esa manera podemos determinar los esfuerzos en los diferentes componentes de nuestro plano resistente. Veamos ahora otra alternativa de configuración. En este caso, el pórtico de dos tramos lo hemos definido de la siguiente manera. La columna central y la columna derecha tienen el doble de inercia que la columna izquierda. Y la viga izquierda tiene el doble de inercia que la viga derecha. Y le hemos agregado dos voladizos para verificar que estos elementos no tienen ninguna participación en el equilibrio del nudo. Ahí tenemos el pórtico descargado y cuando lo cargamos con la fuerza horizontal vemos la configuración de deformación que adquiere nuestro plano resistente, donde se puede apreciar claramente la diferencia en las curvaturas de las vigas, siendo mayor la de la derecha, el giro que se ve reflejado en el ángulo que adquiere el voladizo con respecto al horizontal y la diferencia que tiene con respecto al ángulo que tiene de giro el voladizo de la izquierda con respecto a la horizontal. Esta columna que tiene menor inercia que estas dos se ve más restringida por esta viga que tiene mayor sección que la viga de la derecha. La columna de la derecha que tiene mayor inercia que la columna izquierda y el
y la restricción que le impone la viga no es tan eficiente, tiene un giro mayor en la cabeza de la misma. Veamos ahora en el análisis de los diferentes diagramas de esfuerzo cómo se ve reflejado esta condición de esfuerzo del plano resistente vertical. Veamos ahora cómo es la distribución de inercia entre los diferentes elementos que componen el plano resistente vertical. En este caso tengo la columna 1 que tiene la mitad de inercia de las dos columnas restantes. Y la viga 1 tiene el doble de inercia que la viga 2. Y también tenemos los voladizos que, como estamos viendo en la gráfica, giran de acuerdo a lo que gire el nudo del mismo. Acá tenemos el trazado de la deformada sobre el perfil de los elementos, donde ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la relación de giros entre los extremos de las columnas. Acá vemos que en la columna 1 se ve restringida por la capacidad restrictiva de la viga 1 que tiene el doble de inercia. La columna 2 se ve restringida por la viga 1 y por la viga 2 que concurren al extremo superior de dicha columna. La columna 3 se ve restringida por la capacidad de la viga 2. Lo que estamos observando es que el extremo superior de la columna 3 es el que más gira, ya que la viga 2 no puede generar una restricción muy eficiente. La restricción que le están generando las dos vigas a la columna 2 es la que menor giro tiene, y en una situación intermedia se encuentra la columna 1. Con esta definición de la relación de giro en los extremos de las barras verticales, que son las primeras que se deforman al aplicarle la fuerza horizontal, ya podemos establecer cuál es el posicionamiento de las tracciones y de los puntos de inflexión en relación a esa relación de giros en los extremos de las barras. Como vemos, la viga 2 tiene una mayor curvatura de su eje que la viga 1. Y en función de la relación de giros en los extremos de la viga 2, también vemos el posicionamiento del punto de inflexión. Esa relación en la posición de los puntos de inflexión me está marcando cuál es la condición restrictiva que tienen las barras en sus extremos. Para que el sistema esté en equilibrio, tiene que estar reflejado el equilibrio interno de los nudos del plano resistente en función del tipo de vínculo y en función de la continuidad entre las barras. Una vez que tenemos analizado el comportamiento en cuanto a las deformaciones del plano resistente, vamos a ver cómo se refleja esa condición en los diferentes diagramas. En primer lugar, vamos a analizar el diagrama de momentos flectores. En ese diagrama se ve reflejado como la columna del centro, que es la más rígida porque tenía la mayor inercia y las condiciones restrictivas más importantes en sus extremos, es la que mayor momento está generando en sus extremos, justamente porque tiene el mayor esfuerzo de corte que se ha distribuido entre los tres elementos verticales. La columna con menor inercia es la que tiene menor momento flector y la restante tiene una condición intermedia. El momento en la cabeza de la columna central es equilibrado por la viga 1, la viga de la izquierda, que toma una mayor magnitud de momento porque es una viga más rígida, y la viga de la derecha, que es una viga de menor inercia, con lo cual tiene una menor rigidez.
esta condición de distribución de esfuerzo se ve reflejado en mi diagrama de esfuerzo de corte, donde la columna central toma mayor esfuerzo, por eso tengo mayores momentos en los extremos de la barra. La columna de la derecha tiene una situación intermedia y la columna de la izquierda tiene una menor participación en la distribución del esfuerzo de corte. Y en las vigas, la viga más rígida, porque tenía una mayor inercia, una mayor sección, está tomando más corte que la viga de la derecha. Esa diferencia de esfuerzo de corte está haciendo que se produzca un esfuerzo normal en la columna central y por lo tanto es la responsable de la aparición de esta reacción en la columna central, justamente por la asimetría que se ha generado en este modelo que estamos analizando. Otro caso de estudio que podemos analizar, volvimos a generar una configuración de distribución relativa de rigideces bastante similares entre los elementos horizontales y los elementos verticales. Y vamos a ver qué pasa cuando el vínculo o la restricción en la base de la columna deja de tener la capacidad de restringirme el giro. Primero en la columna de la derecha, veamos qué pasa cuando ese apoyo deja de estar empotrado, se vuelve articulado, o sea, me impide los desplazamientos, pero no me impide el giro. Y lo mismo vamos a hacer con la columna central. Le vamos a quitar la restricción de momento que le imponía el vínculo. Entonces acá tenemos una columna empotrada en la base, que adquiere esa doble curvatura, o sea, la aparición del punto de inflexión tiene que ver con la restricción en los extremos de la barra, y tanto en la columna central como en la columna derecha ha desaparecido el punto de inflexión porque ha desaparecido la restricción en uno de los extremos de la barra de la columna. También se puede observar la diferencia de comportamiento de la deformación de la viga, donde tengo una mayor deformación, donde tengo la columna más rígida, se produce el mayor giro en la cabeza de la columna. La columna central, que ha perdido rigidez porque ha perdido la condición de empotramiento que tenía en la base, y está restringida eficientemente por las vigas en la cabeza de la misma, el giro es prácticamente nulo. Y en la columna de la derecha, donde la restricción es menos importante que en la columna central, tengo una cierta magnitud de giro en la cabeza de la columna, pero no llega a ser la misma que la que tengo en la columna izquierda. Veamos ahora cómo se ve esto reflejado, tanto en el análisis del dibujo de la deformada como en los gráficos de esfuerzo que corresponden para este plano resistente vertical. Veamos el análisis de este modelo donde le hemos cambiado la condición de vínculo en el extremo inferior de las columnas. Como lo vimos en el video, pasó de estar empotrado a una articulación fija en la columna central y en la columna extremo derecho. Eso cambió toda la configuración del comportamiento del plano resistente vertical. Aumentó los desplazamientos relativos, o sea, todo el conjunto del plano se volvió menos rígido. Veamos la deformación. Al eliminar la restricción en la base de las columnas, desapareció el punto de inflexión. ¿Sí? Ese punto de inflexión que cuando estaba perfectamente empotrado en la base, estaba de la mitad hacia arriba, al desaparecer esa restricción y permitir el giro libre, el punto de inflexión desapareció del eje de la columna. El comportamiento de los extremos de las barras lo tenemos reflejado en este gráfico,
donde se puede ver en la columna de la izquierda, que es la de mayor rigidez, fíjense que aunque la inercia de las tres columnas es la misma, la condición de vínculo la hace la más rígida. El giro es nulo en la base de esta columna, teniendo una cierta magnitud de giro en función de la rigidez de la columna en el extremo superior, y que está restringido por la continuidad que tiene con la viga. Esa viga está restringiendo casi de manera perfecta con la colaboración de la viga 2 del tramo siguiente, le está ejerciendo una restricción, como dijimos, casi perfecta a la columna central, manteniendo la tangente prácticamente en los 90 grados. Y la columna de la derecha, que tiene solamente la restricción de una sola viga, tiene un giro mayor a pesar de que no tiene la restricción en la base de la columna. Podemos trazar las tracciones haciendo hincapié que ha desaparecido el punto de inflexión en las columnas que no tienen la restricción de momento, o sea que no están impedidas de giro, como el giro en la cabeza de la columna central es prácticamente nulo, con la magnitud de giro que tiene la viga en los extremos opuestos, hace que el punto de inflexión se desplace hacia ese extremo en este caso, ¿no? Teniendo una posición bastante más allá de la mitad de la luz de la viga. El punto de inflexión en la columna está bastante de la mitad hacia arriba. Veamos ahora el equilibrio de los nudos y podemos observar cómo en los vínculos donde hemos eliminado la restricción de momento, solamente aparecen reacciones verticales y horizontales. No así en el primer vínculo, donde habíamos mantenido la restricción que me genera el empotamiento. El equilibrio de los nudos, la cabeza de la columna central equilibrada por las dos vigas. Veamos ahora cómo se ve esto reflejado en los diferentes diagramas de esfuerzo. Veamos ahora cómo se ve reflejado esto en nuestro diagrama de momentos flectores, donde vamos a tener que la columna de la izquierda, que es la más rígida, es la que toma mayor esfuerzo de corte y eso le genera momentos más grandes en los extremos de la columna. La columna intermedia, en función de su restricción, es la que sigue en la participación de la distribución de los esfuerzos, y la columna del extremo tiene una menor participación justamente por la menor restricción en la cabeza de la columna en la distribución del esfuerzo de corte, que es la que va a generar el momento en los extremos de las barras. Esa condición que habíamos establecido anteriormente se ve reflejada en el diagrama de esfuerzo de corte, donde la columna con mayor rigidez es la que toma mayor esfuerzo, la columna intermedia toma un esfuerzo intermedio, y la del extremo derecho es la que menor esfuerzo de corte está tomando, y eso se ve reflejado también en nuestro diagrama de momentos flectores que veíamos anteriormente. Hay una correspondencia entre los diferentes diagramas. Y por último podemos observar el diagrama de normales, donde tiene que ver ese esfuerzo normal con el esfuerzo de corte que tiene las vigas. Ese esfuerzo normal en las columnas tiene que ver con el esfuerzo de corte en las vigas. El esfuerzo normal de la columna 1 es igual a la sumatoria del esfuerzo normal de la columna 2 y la columna 3. Eso lo veíamos reflejado cuando establecimos las reacciones en nuestra deformada para que estuviera en equilibrio. El esfuerzo de corte de la viga 1 es igual al momento en B de la viga 1 más el momento en D de la viga 1 dividido
la luz. Con ese valor de esfuerzo de corte de la viga 1 y el valor de corte de la viga 2, vamos a obtener el esfuerzo normal en la columna central.